Muy bien, buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Allá el caballero, la señora. ¿Cómo les va? Muy buenos días. El 25 de mayo del año 2010, o sea, cuando se cumplió el bicentenario de mayo de 1810, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, prácticamente al mediodía fue, después de una carrera de 200 autos en la 9 de julio, dijo que el 25 de mayo de 1810 fue el origen de nuestra patria. Dijo que la nación argentina había nacido el 25 de mayo de 1810. Y que antes de todo ello simplemente era un proceso histórico que llevaba a la culminación de ese 25 de mayo. También esta persona expresó que el liberalismo había sido el soporte fundamental, o el pensamiento fundamental, o la corriente de pensamiento fundamental que había dado inicio a la nación argentina, y que a partir también de allí se iniciaba la democracia en nuestro país a partir de el Cabildo Abierto del 22 de mayo y del 25 de mayo. Bien, Cristina Fernández de Kirchner, junto con otros personajes más, incluyendo a un tal Mauricio Macri, que 6 años después va a decir alguna otra barbaridad, pero por el bicentenario de la Declaración de la Independencia, son personas que aportan enormemente para la falsificación de la historia argentina. Se recordarán ustedes, mis estimados, que la primera vez que comentábamos algo así, semejante sobre el tema de la falsificación de la historia argentina, que fue justamente el tema de lo que había sucedido en la década del 70 con la guerrilla y el proceso de reorganización nacional, yo les había dicho de que hay toda una tergiversación y falsificación de la historia argentina que viene desde hace mucho tiempo y que se ha transformado en lo que se denomina la historia oficial. Sea liberal al principio, marxista ahora, pero al final de cuentas siguen diciendo las barbaridades o salvajismos que acaban de escuchar y que llegó a decir esta persona encumbrada como presidente de la nación. Argentina no nació el 25 de mayo de 1810, ni tampoco el soporte ideológico fue el liberalismo, ni mucho menos el sistema de gobierno fue la democracia a partir de allí. Podríamos decir, por ejemplo, que el auténtico y verdadero, si se quiere, para contestar a esta situación, a esta circunstancia, no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino a tantos otros, que diría, el verdadero y auténtico nacimiento de nuestra patria, le podemos colocar una fecha. ¿Saben cuál? El 1 de abril de 1520. En el actual puerto de San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Allí se celebró la primera Santa Misa en nuestro territorio nacional. Y ese día, 1 de abril de 1520, fue la festividad del Domingo de Ramos. La orden va a ser impartida por Hernando de Magallanes y el celebrante va a ser un sacerdote español nacido en Écija, en Extremadura, llamado Pedro de Valderrama. Al cumplirse 450 años de este trascendental suceso, el Papa Paulo VI, reinante en ese momento, remitió una carta al gobierno argentino, fechada el día 19 de marzo de 1970, en donde dice Paulo VI, pido que la Eucaristía, perpetuación de la última cena y del sacrificio del Gólgota, sea siempre y efectivamente en la trayectoria de la comunidad nacional argentina y en la vida de cada uno de sus miembros, un sacramento de piedad que los mantenga fuertes, fieles y felices. Como decía, en el año 2010
se cumplieron 490 años de esta primera misa y la fecha pasó casi inadvertida, como también ha pasado prácticamente inadvertida los 500 años de la primera Santa Misa. En medio de un sinfín de festejos mendaces y falsos sobre el Bicentenario. Y la mayor, justamente vuelvo a repetir, es sostener que el 25 de mayo nació la patria. La patria argentina, hablando con propiedad, tiene esta olvidada fecha de origen, 1 de abril de 1520, el día en que por primera vez, en un sitio patagónico al que todavía rememora un austerísimo monumento, Jesucristo, no cualquiera, Jesucristo, se quedó con nosotros, con los argentinos, perpetuamente en el sacramento eucarístico. Esta es la primera respuesta con respecto a este tema que se le puede dar a la falsificación de la historia, que sigue tergiversando, que sigue mintiendo, que sigue hipócritamente engañando a los argentinos. No solamente con este tema, sino en definitiva con toda la historia de nuestra patria, pero en particular, ya que estamos tratando este tema. También se ha dicho, ya no Cristina Fernández de Kirchner, sino tantos otros historiadores, que lo que sucedió en mayo de 1810 fue una revolución. E inclusive se ha intentado responder, ¿sí?, a esta situación de que si fue una revolución, si fue declarado por el fundamento liberal, si fue un sentido democraticista de la vida, quiénes eran estos personajes, Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, etcétera, etcétera. Se ha intentado algunas veces, algunos historiadores, a lo largo del tiempo, claro está, no me voy a poner a hacer tanto detalle de esto, una respuesta, se ha intentado una respuesta a esto, y hay algunos han dicho también, me parece con cierta exageración, que el 25 de mayo de 1810 fue la plena y total restauración de nuestro ser nacional. Bueno, la verdad que a mí, sinceramente, no me parece que haya sido tanto, sino que fue algo mucho más modesto, algo mucho más sobrio, pero también, no solo por modesto o sobrio, deja de ser auténticamente legítimo. Y deja de ser algo que en definitiva tenemos que recordar. O sea, creo que lo que sucedió justamente en mayo de 1810 fue la mantención del principio de autoridad y de fidelidad al rey español de ese momento, al monarca español de ese momento. Y justamente para poder explicar mejor y desarrollar mejor esta afirmación que acabo de decir, vamos a hacer un comentario sobre, utilizando la cronología, sobre los hechos históricos que llevaron al movimiento de mayo de 1810. No lo llamo revolución. No creo que haya sido una revolución. Fue un movimiento. Y un movimiento que, desde el vamos, les digo, tendría 3 características esenciales, creo. Fue auténticamente aristocrático en el sentido verdadero y etimológico de la palabra, o sea, aristocráticamente llevado adelante porque fue un movimiento llevado adelante por los mejores de la sociedad. Fue también un movimiento militar. Estuvo muy presente el fundamento militar en el movimiento de mayo de 1810. Y también fue católico. ¿Sí? Porque inclusive la persona que tiene primacía en el protagonismo, y que no va a ser precisamente Mariano Moreno, es un militar católico que inclusive tenía el título de teólogo moral, o sea, era licenciado en teología moral y también dogmática. Y estoy hablando de un militar que se llamaba Cornelio Saavedra. No era un cualquiera el personaje que llevó adelante ese movimiento, el líder de ese movimiento. Aparte de un auténtico líder realmente, porque así reconocido popularmente, no de manera populista, sino popularmente por el pueblo de Buenos Aires de ese momento. Y justamente él va a ser luego el que se va a poner al frente de el primer gobierno patrio, porque eso fue la primera junta, nuestro primer gobierno patrio. No fue el nacimiento de la nación argentina. Bien, vamos a los hechos. En primer lugar, nos fundamentamos en lo que sucedió, o lo que estaba sucediendo, mejor dicho, en Europa, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Europa a fines del siglo XVIII? Tenemos en primer lugar la Revolución Francesa.
Revolución Francesa ocurrida en el año 1789, pero que en realidad va a durar 10 años, entre 1789 y 1799. Esa revolución impuso el terror, asesinó a los reyes de Francia, como eran Luis XVI y la reina María Antonieta, además de nobles, clérigos, de monjas, de una enorme cantidad de laicos también, católicos, siempre impulsados por aquellas palabras que ellos mismos repetían o se hacían repetir para hacérselas creer: libertad, igualdad y fraternidad. Hay algunos porcentajes que se han sacado, estadísticas, de que en esos 10 años, en Francia, se asesinaron más de 2 millones de personas. Y que cerca del 90% de esas 2 millones de personas eran católicas. Así que evidentemente estamos hablando de una revolución satánica, ¿no? De una revolución perversa, de una revolución impía, que conformó leyes, que conformó códigos, que conformó una forma de gobierno. Bueno, esa es otra situación también para debatir, para polemizar, pero no está dentro del contexto de lo que quiero decir. Simplemente es un derivado. Pero esta revolución fue evidentemente anticristiana. Y fue toda una verdadera revolución porque se intentó cambiar completamente todo. Volver a foja cero la situación. No solamente de Francia, no solamente de Europa, sino con el paso del tiempo de todo el mundo. ¿Quién llega en el año 1799 a gobernar Francia? Un personaje que, según dicen, no llegaba al 1,60 m, porque otros dicen que tenía 1,59 m, pero que peleaba bastante bien y que era un personaje muy particular llamado Napoleón Bonaparte. Este Napoleón Bonaparte va a llegar al poder el 18 de febrero de 1799 a través de un golpe de Estado que va a realizar, y por sucesivas victorias militares llega a ser emperador en el año 1804. Un personaje muy particular, no me voy a detener mucho en Napoleón Bonaparte. Él, digamos, que sentía, se conmovía por la, si me permiten la expresión, por la orgía de sangre en que se había transformado Francia en ese momento. Él era un patriota francés que le hastiaba realmente lo que estaba pasando, pero sí estaba muy de acuerdo con los principios revolucionarios. Él decía, al final de cuentas, que los principios revolucionarios, los principios que habían conformado la Revolución Francesa, podían ser muy bien puestos en práctica, pero de otro modo, de otra manera. Bien, él realiza ese golpe de Estado, termina con la revolución, podemos decir, pero continúa con esos principios revolucionarios y los va a terminar codificando en el Código Civil, por ejemplo, de Francia de aquella época, en otros códigos también, y a través de ciertas leyes o dictámenes que no solamente lo pensó para Francia, sino también proyectándolo a Europa y luego, obviamente, a todo el mundo, ¿no? En diciembre de 1805 va a lograr un triunfo importante sobre su máximo enemigo en Europa, que eran los ingleses, el triunfo de Austerlitz, y va a consolidar su poder con la batalla de Jena en el año 1806. Jena es un lugar que queda en Alemania, muy cercano al lugar a donde vivía en ese momento un filósofo alemán llamado Federico Hegel. Les comento esto como un simple detalle, una simple anécdota. Este Federico Hegel llegó a dar un gran elogio sobre Napoleón Bonaparte, porque dijo, es el gran personaje de nuestro tiempo, pero que aparte, no solamente es el gran personaje de nuestro tiempo, sino que es un personaje que va a conformar una nueva era en la humanidad. Pavada de elogio de un alemán a un francés, siendo que los alemanes no son precisamente los que tienen una gran tendencia a elogiar a los otros, pero que un alemán elogiara a un francés así, llama poderosamente la atención. Hegel elogiando a Napoleón Bonaparte. Es más, le voy a decir esto. Muchos católicos de esa época, creyeron que Napoleón Bonaparte era el anticristo. La masonería, esa institución perversa que ya se encontraba en aquella época, construyó estatuas con rueditas abajo de Napoleón Bonaparte, que anduvieron dando vueltas por casi toda Europa, e inclusive las incensaban los sacerdotes de
la masonería, del grado 18. Hasta tenía su propio culto, casi su propia liturgia, Napoleón Bonaparte. Triunfaba donde quería, lograba lo que quería, lograba todos los objetivos. El catolicismo comenzó a pensar si no habían llegado justamente los últimos tiempos y si no estábamos frente al anticristo. Sí, la verdad que de alguna forma Napoleón Bonaparte fue el anticristo de aquella época, pero no fue el anticristo auténtico. Un antecedente más del anticristo, digo. Va a imponer al resto de Europa, Napoleón Bonaparte, la paz de Tilsit. Tilsit es un lugar cercano a Rusia, en el año 1807, y con eso entonces van a lograr tener el poder sobre toda Europa. Tener el poder sobre toda Europa desde el punto de vista territorial, porque desde el punto de vista del mar, podemos decir, se encontraba Inglaterra como dueña de las mares. Por eso que después los ingleses, como no podían comerciar en los puertos de Europa, se tuvieron que venir a otros lugares o ir a otros lugares, y de allí está el origen, aunque por supuesto tiene otras causas también, de las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806 y 1807. Por este tratado que les dije de la paz de Tilsit, Napoleón Bonaparte va a invadir Portugal y de allí va a invadir España, que era uno de los grandes objetivos que tenían los franceses desde hace mucho tiempo. Porque por mucho tiempo, tanto España como Francia habían estado, digamos, peleándose o en notable conflicto el uno con el otro. Y digamos que prácticamente siempre había ganado España sobre Francia. Y ahora Francia tenía la posibilidad de invadir España. Una España que estaba muy debilitada. Y ahora les digo por qué estaba muy debilitada. Por el inútil del rey que tenía. Porque la verdad que era así, pobre, ¿no? Carlos IV. Un inútil, un incompetente, un incapaz, pero encima también estaba pasando una situación familiar que la tengo que comentar, estimados, que era una situación terriblemente inmoral, pero que él aceptaba simplemente porque, ¿saben qué? Disculpen la expresión, era un gobernador. ¿Vieron esos hombres que dicen, yo digo la última palabra en mi casa? ¿Sí, querida? Bueno, su mujer manejaba todo. Su mujer, llamada Luisa de Parma, que no solamente manejaba toda la situación, sino que, y aquí viene lo inmoral, que también lo conocía el pueblo español y que tuvo una repercusión política, por eso lo comento, solamente por eso lo comento, vivía con su amante y su esposo en la misma casa. Así que el rey de España, Carlos IV, tenía que ver todos los días tanto su esposa como su amante, a la amante de la esposa, ¿no? Ahí vivían los tres, y el amante se llamaba Manuel Godoy, que posiblemente era el padre de los últimos dos hijos de Luisa de Parma. Imagínense esa situación, esa circunstancia tan particular. Toda España lo sabía esto. Luego, Manuel Godoy era un personaje que, si bien español, completamente favorable a la política francesa, a la política de Napoleón Bonaparte. E hizo todo lo posible para que Francia invadiera España, para que Napoleón Bonaparte tomara España. Bien, por toda esta situación que le estoy comentando, esta inmoralidad que vivía esta familia, la familia real de España, en donde, vuelvo a repetir, el rey Carlos IV no decidía absolutamente nada, no tomaba prácticamente ningún tipo de decisión. Ante la situación de que se le venía a Francia encima, prácticamente no hizo nada. Nos encontramos con su hijo mayor, otro inútil más, pero al menos había tomado la decisión de dejar la casa y tratar de amotinarse o rebelarse ante esta circunstancia. Al menos tuvo esa particularidad. Este hijo se llamaba Fernando, el príncipe Fernando, que le decían el príncipe de la paz. Se va a amotinar en una ciudad de España llamada Aranjuez y obtiene que su padre, Carlos IV, abdique la corona a favor de él. Y el 18 de marzo de 1808 va a ser nombrado como Fernando VII. Y los españoles lo van a denominar el deseado. Fernando VII, el deseado. Pasó de ser príncipe de la paz al deseado, ¿no? Pero, escucharon lo que dije,
logró que el padre abdicara la corona a favor de él. O sea, no necesitó realizar el hijo una revolución en la cual el amotinamiento fue terriblemente violento y agresivo, y murió gente y desapareció gente. No, para nada. Simplemente fue un amotinamiento medianamente popular, lo siguieron algún grupo de personas, y para no tener problemas, Carlos IV abdicó la corona en favor de su hijo. Ahora, todo esto que les estoy comentando, toda esta situación, toda esta relación también que existía entre padre e hijo, la conocía muy bien Napoleón Bonaparte. Una persona terriblemente hábil, muy superior a estos dos personajes. Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón Bonaparte? Los va a invitar a una reunión, tanto al hijo como al padre, a Carlos IV y a Fernando VII. Los va a invitar a un lugar llamado Bayona, en abril de 1808, que queda en el sur de Francia. Y esto ha quedado en la historia como la farsa de Bayona, porque allí Napoleón Bonaparte va a lograr que Carlos se retracte de su abdicación y Fernando acepta tal retractación. E inclusive los hace abrazar a los dos, los hace reconciliar, inclusive creo que hay hasta algunas lágrimas, tanto del padre como del hijo, y el testigo era Napoleón Bonaparte. Bien, luego de todo eso, simplemente Napoleón Bonaparte le pide nuevamente a Carlos IV que le entregue en definitiva todo el poder en España, ya que, según él, los españoles no podían de ninguna manera resistir al ejército imperial francés. Y Carlos IV vuelve a entregar la corona, pero ahora se le entrega a un extranjero. Ahora se le entrega a un francés, a Napoleón Bonaparte. Y luego envía a estos dos inútiles, disculpe que diga así, porque realmente lo eran, los envía a un castillo en Valençay, en Francia, en donde la verdad la pasaron realmente muy bien. Pero bueno, por lo menos se habían reconciliado. Y ya Carlos IV no tenía que soportar vivir con su esposa y con su amante. Increíble, ¿no? Todo esto va a tener una repercusión política. Napoleón Bonaparte se sentía muy grande para ser rey de España. Yo ya soy emperador de Europa. ¿Para qué ser rey de España? Voy a colocar al frente a alguien de mi absoluta confianza, pero que también va a ser un títere para mí. Y ese títere va a ser su hermano menor, José Bonaparte, conocido por los españoles como Pepe Botella. No simplemente, claro, por la afición al agua o al soda, precisamente, ¿no? Pocas veces estaba lúcido este muchacho, pero este José Bonaparte, que era príncipe de Nápoles, va a terminar siendo, por todo esto que les estoy comentando, como verán, algo absolutamente desordenado, inmoral, hasta cómico, hasta gracioso, todo esto. Llega a ser rey de España, José Bonaparte, completamente manejado por su hermano, ¿no? Por supuesto que esto va a ser, en definitiva, una humillante y vergonzosa aceptación del poder de Napoleón. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque justamente es el antecedente, son los antecedentes, en definitiva, de lo que luego va a ser la rebelión de los españoles en contra de los franceses. Y que luego, por supuesto, todo esto que también estoy comentando va a ir derivando en una reacción aquí en el Río de la Plata, y particularmente en una ciudad del Río de la Plata, en su capital. Los españoles se van a rebelar contra Francia, comenzando por Madrid el día 2 de mayo de 1808. Bueno, digamos que esa rebelión se extendió por toda España. Y se organizan juntas de gobierno que reciben el poder de los municipios. En Galicia, en Sevilla, en Asturias, en Valencia, en Murcia, en todos los lugares. Ahora, ¿por qué digo esto de que se organizan juntas de gobierno que reciben el poder de los municipios? Los españoles de aquella época, de alguna forma, estaban como fundamentados en las leyes del siglo de oro español, del siglo XVI. Y esas leyes que decían que ante una situación como la que está viviendo España en este momento, si llegaba algún usurpador de la corona, como estaba pasando con José Bonaparte, el poder del rey
pasaba a las juntas de gobierno. Y las juntas de gobierno en España eran las que mantenían unitivamente el poder. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Los españoles de aquella época comprendían muy bien lo que nosotros lamentablemente no terminamos de comprender en esta época por las falsas ideologías que nos han educado a los argentinos durante mucho tiempo. Nosotros seguimos creyendo de que el poder es tripartito. Inclusive seguimos enseñando de que el poder es ejecutivo, legislativo y judicial, ¿o no? ¿Ustedes saben que ese es un principio del liberalismo? El poder es unitivo y tiene tres modalidades: ejecutivas, legislativas y judiciales, pero son modalidades, no poderes independientes. Los españoles lo entendían a esto con un fundamento de verticalidad, de la arriba hacia abajo, porque el poder viene de Dios, no del pueblo, no de una institución, no de una persona en particular, viene de Dios, y viene de Dios hacia esa persona en particular que va a ser la que gobierna. El pueblo está ¿para qué? Para ser bien gobernado y para estar organizado como sociedad política, no como una masa. Los españoles de aquella época, con todos los problemas que tenían, lo entendían muy bien a esto. Por eso es que si había sido usurpado el poder en España y ya no había un rey legítimo, todo ese poder unitivo, integral, pasaba a la Junta de Gobierno, que lo mantenían con fidelidad. Luego, retornada entonces el verdadero y auténtico rey de España, le pasaban nuevamente el poder unitivo a él. Simplemente se lo retenían o se lo mantenían con fidelidad. Ese es el fundamento. Un sentido auténticamente legal, pero también legítimo. Por eso que se fueron formando esas juntas de gobierno, porque los españoles también tuvieron la inteligencia de continuar con un sentido o con una modalidad de legislación, o sea, seguir adelante con sus leyes. Bueno, ante esta situación de usurpación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Juntas de gobierno. En julio de 1808, simplemente lo menciono, porque hay un personaje importantísimo ahí, se produce un triunfo sensacional de los españoles sobre Francia en la batalla de Bailén, porque ahí actuó un joven oficial argentino, llamado José Francisco de San Martín y Matorras. ¿Lo ubican? ¿Han escuchado alguna vez? Que va a recibir una condecoración por el valor en combate. Y en el mismo campo de batalla va a recibir esa condecoración el gran San Martín, ¿no? Que en aquel tiempo, claro está, estaba en España y luchaba por España en contra de la Francia revolucionaria. Se va a formar en Aranjuez la Suprema Junta Central Gubernativa, que va a mandar en nombre de Fernando VII, que, como les dije, se encuentra con su padre en el castillo de Valensay, y según ellos mismos, a través de cartas o notas que le enviaban a Napoleón Bonaparte, dice que la pasaban realmente muy bien. Tan bien que Fernando VII, parece ser, se había enamorado de una sobrina de Napoleón Bonaparte, e inclusive le decía a Napoleón que le hiciera el gancho, ¿no? Para ver si se podían llegar a casar y qué sé yo. Y bueno, parece que la sobrina tenía mejor gusto y nada que ver con Fernando. Miren ustedes a qué nivel habían llegado estos dos personajes, que eran los que tenían que ponerse al frente de España. Mientras el aguerrido, el notable, el maravilloso pueblo español estaba luchando contra la Francia revolucionaria, sus dos reyes la pasaban muy bien en un castillo francés. En Buenos Aires, la guerra de los españoles contra Francia va a encender los ánimos contra Napoleón Bonaparte y la Francia revolucionaria. ¿Quién estaba en ese momento gobernando el Río de la Plata? ¿Quién estaba gobernando en la capital del Río de la Plata, que era Buenos Aires? ¿Quién era el virrey interino? Justamente el gran Santiago de Liniers, héroe de la primera invasión inglesa, y que era de origen francés. Justamente por ser de origen francés, comienzan las suspicacias. Si está pasando esto con Francia, justo tenemos un virrey interino que es de origen francés. ¿Qué puede determinar? ¿Qué decisión puede tomar?
No vaya a ser que ahora Liniers se olvide de todo lo que ha hecho aquí en el Río de la Plata y el fundamento sea mantenerse siempre de acuerdo a su origen francés o estar a favor de los franceses, bueno, etcétera, etcétera. Comienza toda esa situación. Y va a haber un enfrentamiento entre entre Liniers, y el Cabildo, que eran españoles, y Álzaga, Martín de Álzaga, que era español también, vasco, y que había sido, el gran héroe de la segunda invasión inglesa. Ante esta situación, y como se da cuenta Santiago de Liniers de esta circunstancia, el 12 de agosto de 1808 va a hacer jurar lealtad a Fernando VII como rey legítimo. Todo, como verán, con un sentido auténticamente legal. Álzaga no confía en Liniers y le va a preparar una revolución que va a estallar el 1 de enero de 1809. Y ahí, en ese momento, es cuando Liniers pide la ayuda del personaje más criterioso que podemos encontrar en este momento y en esa situación, en esa época, que ya lo mencioné recién. Porque esa revolución va a ser disuelta por la simple presencia del teniente coronel Cornelio Saavedra, que era jefe de patricios en ese momento. Cornelio Saavedra no tuvo que provocar ningún desmán, ni tampoco matar a nadie, ni encarcelar a nadie, simplemente con su presencia, y la presencia, claro está, de sus soldados, de esos militares, frena la revolución de Álzaga. Pero tratando inclusive de hacerle ver a Álzaga que las cosas no se tenían que hacer de esa manera. Que las cosas se tenían que hacer con mayor criterio, con mayor calidad, con mayor calidad inclusive también, con más altura, con mayor caballerosidad. Pero parecía que Álzaga en ese momento, que estaba con una gran adrenalina, no lo terminó de entender. Liniers va a deportar después a sus principales cabecillas, a las principales cabecillas de esta revolución, a Álzaga entre ellos, por supuesto, a Carmen de Patagones. Los podía haber tranquilamente fusilados, les digo, ¿eh? Existía esa ley en aquellas épocas para este tipo de circunstancias. Los podía haber tranquilamente fusilado. No lo hizo Liniers, justamente porque estaba Álzaga en esos cabecillas. Y Liniers respetaba muchísimo a Álzaga. Y había luchado con él codo a codo en las invasiones inglesas. Y sabía bien a dónde los mandaba, a Carmen de Patagones. ¿Qué es lo que era Carmen de Patagones en aquella época? Sabía muy bien Liniers que esas personas después, derivadas hacia Carmen de Patagones, se iban a escapar, como efectivamente pasó, y dejó que se escapara. ¿Y de dónde lo va a rescatar? Un tal Francisco Javier de Lío, un español que era gobernador de Montevideo. Bien, como verán, las circunstancias que estaban pasando en Europa comienzan poco a poco a influir también en nuestro país, en particular en Buenos Aires. Ya voy a hacer alguna aclaración sobre Buenos Aires. Volviendo a Europa o volviendo a España, la Junta de Gobierno de Aranjuez se va a trasladar a Sevilla, se va a formar allí otra Junta Central, pero ante el incontenible avance de Napoleón Bonaparte, que había regresado a España para ponerse al frente del ejército francés, la Junta Central se disuelve. Y esto va a ser a principios del año 1810. Se va a mantener por poco tiempo otra Junta Suprema en Sevilla, que ya no mantiene justamente tampoco el principio de autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que decía la ley española en esa circunstancia? En definitiva, lo que se había decidido era que si las juntas de gobierno españolas no podían seguir ya manteniendo el poder del monarca español, ese poder se derivaba a las provincias de ultramar del Imperio Español. ¿Y quién era la provincia de ultramar del Imperio Español? América. ¿Y cuál era la ciudad más preparada para tomar una decisión así? La clave metafísica de la Argentina: Buenos Aires. Y se lo está diciendo un puntano, más puntano que la Peperina. Pero Buenos Aires es Buenos Aires. No hay nada que hacer.
es la ciudad de la Santísima Trinidad. Es el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Argentina comienza en Buenos Aires, da la vuelta por todo el país y vuelve a Buenos Aires. Es la hermana mayor de la Argentina. Si esa provincia, si esa ciudad se separa, como está pasando ahora, se distancia de su país, como está pasando ahora, no hay otro territorio nacional que la pueda reemplazar. En ese sentido es irreemplazable Buenos Aires. Y esto la verdad que es un orgullo legítimamente porteño. Podríamos decir, si se quiere, legítimamente trinitario. Capaz que los porteños en la actualidad ni sepan cómo se llama extensivamente su propia ciudad, ¿no? Ahora dicen que ellos viven en Baires, lo hacen cada vez más corto. Pero es la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Qué grande Buenos Aires. Casi diría la madre de la Argentina. Entonces, no podía ser de otra manera que la capital del Virreinato del Río de la Plata se tomara semejante determinación. Y debía ser justamente esa ciudad, porque prácticamente toda América, o por lo menos todo el Virreinato, estaba pendiente de la decisión que se tomara en Buenos Aires. ¿Y qué pasaba en Buenos Aires? Va a explotar la enemistad cada vez más pública entre Lío y Liniers, porque seguía insistiendo en este enfrentamiento Martín de Álzaga, que ya les dije a ustedes, no había sido fusilado por Santiago de Liniers, se le había perdonado la vida, había logrado escapar, pero seguía en contra de Liniers. Entonces, ¿cómo se soluciona esta cuestión? La Junta Sevillana, casi como última decisión, antes de caer bajo el poder de Napoleón Bonaparte, va a resolver designar como virrey a Baltasar Hidalgo de Cisneros. El último virrey que va a tener el Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Era un marino de aquilatada experiencia, había estado en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805. Este personaje va a llegar a Buenos Aires el 29 de julio de 1809, con un decreto fechado el 22 de enero de ese año, por el cual la Junta Sevillana, siguiendo estos fundamentos legales que le estoy comentando, derogaba legalmente el sistema colonial en toda América y reconocía que las provincias de ultramar, o sea, en definitiva, el continente americano, era parte sustancial, esencial, del Imperio Español. Y que también podían tomar sus propias determinaciones, salvando el honor del Imperio Español. ¿Escucharon esa expresión? Salvando el honor del Imperio Español. Eso se llama, mis queridos y estimados, principio de autonomía, no de independencia. Porque el 25 de mayo no fue el primer grito de libertad. No tiene nada que ver con un fundamento de libertad, no tiene nada que ver con el liberalismo. Estamos hablando del principio de autonomía. De una persona o de un grupo de personas, de una institución, de una ciudad, en este caso, que puede tomar semejante determinación, que puede mantener fielmente la autoridad, que puede decir, aquí estamos nosotros y nos organizamos por sí mismos, pero mantenemos el poder de otro al cual estamos subordinados. Y ese subordinado es, o del cual estamos subordinados, es el monarca español. Bien. Esto lo sabía muy bien Cisneros. Sabía que los tiempos eran muy cortos y, digamos, para seguir manteniendo en definitiva el poder. Pero quería ver cómo se iba dando esta situación. Una Junta Superior en Cádiz y un Consejo de Regencia en la isla de León, en España, no representan ningún tipo de autoridad. O sea, el poder político para este momento, ya estamos hablando prácticamente de mayo de 1810, ha desaparecido de España. Y entonces aquí se pone en tela de juicio, ya en forma pública, la legitimidad del virrey. ¿Y quién pone en forma pública este fundamento en tela de juicio, este fundamento de la legitimidad del virrey? Va a ser justamente Cornelio Saavedra, que ha visto que ha llegado el momento de actuar, junto con los suyos, ¿no? Por eso digo que va a ser un movimiento militar y aristocrático encabezado por Saavedra. Comienza a tomar cuerpo en la población
un sentimiento, como les decía, de autonomía, que se va a canalizar en dos vertientes. Por un lado, rechazo frontal a la Revolución Francesa, a Napoleón y a las intrigas de Inglaterra. Eso ténganlo muy en cuenta, por favor, porque también nos han enseñado de que Mayo tiene mucho que ver con la Revolución Francesa, que fue una especie de revolución argentina imitada de los franceses, absolutamente nada que ver. Popularmente, existía un rechazo frontal a la Revolución Francesa, a Napoleón Bonaparte de manera personal e individual, pero también a las intrigas de los ingleses, que ya en ese momento estaban comerciando en el puerto de Buenos Aires. Es más, estaban copando prácticamente el puerto de Buenos Aires y trataban de dirigir nuestra economía y de paso nuestra política. Como siempre los ingleses. Como siempre los ingleses, nuestros enemigos. Siempre han querido, tanto aquellos como los de ahora, humillarnos, degradarnos, rebajarnos. Nosotros no somos argentinos para ellos, somos los Argi. Como le dijeron también en la batalla del Atlántico Sur, como diría Galtieri, en la guerra de Malvinas del 82. Estos son los Argi. Somos de segunda o tercera para ellos. Siempre ha sido así. Siempre lo han empezado de esa forma. Y los ingleses en ese momento querían tener, evidentemente, una intervención importante en la política argentina. Y por otro lado, existía en la población la motivación de que los criollos pueden mantener por sí mismos el poder político con fidelidad al rey depuesto. Ante la inminencia de un grave tumulto, por lo menos esa es la propaganda o la publicidad que se hizo en ese momento, Cisneros convocó a un cabildo abierto para el 22 de mayo de 1810. Y ahí van a concurrir los auténticos representantes del pueblo, porque no es que fue el pueblo, esa es la otra situación también. ¿A qué le decimos pueblo? ¿A la multitud gregaria? ¿A la masa? Creo que habían sido invitados entre 450 a 455 personas para ese cabildo abierto. Y fueron prácticamente la mitad. Bueno, esa mitad de personas representaba auténticamente al pueblo. Porque en aquel tiempo, estimados, el barrendero, ¿saben lo que hacía? Barría. No se metía en política. Entonces el barrendero, que barría, y que aparte era católico, decía, realizando este trabajo que estoy haciendo, de la mejor manera, voy a salvar mi vida, voy a salvar mi alma. Pero en la cuestión política no me meto porque no la sé, ni la quiero conocer, porque yo, sinceramente confío, ese barrendero de 1810, sinceramente confío en los auténticos representantes del pueblo. Nosotros, hoy, en la actualidad, podemos decir lo mismo. Podemos decir que confiamos en los auténticos representantes de nuestro pueblo argentino. Es una pregunta retórica. No me la tienen que responder. Entonces, concurren los representantes auténticos del pueblo de Buenos Aires en ese momento, podemos decir del argentino también, del Río de la Plata, ¿no? Luego de un complicado debate y posterior votación, el Cabildo va a deponer ¿a quién? A Cisneros. Y se compromete a designar una junta para reemplazarlo. Por supuesto que no fue tan simple esto que estoy comentando, hubo una importante cantidad de detalles, que he dejado de lado porque si no se hace realmente muy largo. El 24 de mayo entonces queda conformada una junta con Cisneros a la cabeza. Eso fue una intriga del Cabildo porque en el Cabildo estaban los españoles. Entonces, como para que, a ver la situación, colocó a Cisneros a la cabeza. Bueno, esto no va a ser aceptado por los criollos y se va a convocar a Cabildo para el 25 de mayo. A las 8 de la mañana de ese día se reúnen los capitulares. Estos todavía pretendían mantener la junta de Cisneros, pero un grupo de criollos llega al Cabildo, eran prácticamente todos militares, junto con los patricios, presionan para el cambio de decisión. Entonces, ¿qué le dicen los capitulares? Si ustedes presentan un petitorio con firmas antes de las 3 de la tarde y que superen las 300 firmas, nosotros aceptamos colocar a Saavedra como presidente de la Junta. A las 2:30 de ese día,
de ese histórico día, estos criollos presentaron un petitorio con 411 firmas. Nada de revolución, nada de batallas, ningún muerto, ningún desaparecido, ningún herido. Todo legal, todo legítimo, todo llevado como unos auténticos caballeros, con un sentido aristocrático, sin insultar a nadie, sin rebajar a nadie. Así se hizo. Porque el líder que estaba al frente era un auténtico líder, era un auténtico varón. Cornelio de Saavedra. Al atardecer del 25 de mayo queda constituida la llamada Primera Junta. Gobierna a cargo de Fernando VII, pero resulta ser nuestro primer gobierno patrio. Presidente, teniente coronel Cornelio Saavedra, jefe de patricios. Vocales, doctor Juan José Castelli, licenciado Manuel Belgrano, teniente coronel Miguel de Ascuénaga, presbítero Manuel Alberti, párroco de San Nicolás, señor Domingo Mateu, que era un comerciante, su amigo Juan Larrea, que también era comerciante, y los secretarios Juan José Paso y el doctor Mariano Moreno. Eso fue mayo, mis estimados. Una acción de fidelidad a España y de mantención de la real autoridad legítima del poder político. Así, justamente lo tenemos que recordar con orgullo, justamente, ¿no? Por la forma y el modo que se llevó adelante. No tuvo nada que ver aquí la violencia, ni la persecución, ni tampoco apretando a alguien, ni buscando presionar sobre algo. Las situaciones se dieron de manera natural, podemos decir. Y aparte, por supuesto, aprovecharon los patriotas las circunstancias justas y apropiadas para realizarlo. Para finalizar, yo quisiera leerles un discurso. Un discurso expresado por un tal Juan Manuel de Rosas, un 25 de mayo de 1836. Dijo Rosas lo siguiente: qué grande, señores, y plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la nación para festejar el primer acto verdaderamente popular que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre 1810. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y una dignidad sin ejemplo. No para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que acéfala la nación habían caducado de hecho y de derecho. No para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia. No era romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en la desgracia. No para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella, y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida la España. Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable Cabildo Abierto celebrado en esta ciudad el 25 de mayo de 1810, cuya acta debería grabarse en láminas de oro para honor y gloria eterna del pueblo porteño. Pero, ¿quién lo hubiera creído? Un acto heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española y a su desgraciado monarca. Un acto que, ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza, mereció los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada, es decir, como una revolución, por los mismos que debían haber agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente. Y aquí, señores, otra circunstancia que alza sobremanera la gloria del pueblo argentino, pues que ofendido con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el pueblo español, preservamos
6 años en aquella noble resolución, hasta que, cansados de sufrir males sobre males, sin esperanza de ver el fin y profundamente conmovidos por el triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición, anegada en nuestra sangre inocente y con ferocidad indecible por quienes debían economizar nada más que la suya propia, nos pusimos en manos de la divina providencia. Y confiando en su infinita bondad y justicia, tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos. Nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera en 1816. El cielo, señores, oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante amor del orden establecido que había excitado hasta entonces nuestro valor, animado nuestra lealtad y fortalecido nuestra fidelidad, para no separarnos de la dependencia de los reyes de España, a pesar de la negra ingratitud con que estaba empeñada la corte de Madrid en asolar nuestro país. Sea pues nuestro regocijo tal cual lo manifestáis en las felicitaciones que acabáis de dirigir al gobernador por tan fausto día, pero sean renovados aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria, para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la causa nacional de la federación que ha proclamado toda la República, de esta causa popular, bajo cuyos auspicios, en medio de las dulzuras de la paz y la tranquilidad, podamos dirigir nuestras alabanzas al Dios Todopoderoso y aclamar, llenos de entusiasmo y alegría, ¡viva el 25 de mayo! ¡Viva la Confederación Argentina! ¡Viva la patria! Nada más. Muchas gracias.